Muy buenos días a todos ustedes. Un placer estar aquí. Estoy muy honrado porque he sido seleccionado como anfitrión para iniciar este evento que esperemos sea un evento que perdure por muchos años en el TEC. Hemos nombrado a este evento Exatec en la ciencia. Y lo que vamos a hacer es invitar a un Exatec destacado a que venga a su alma mater y nos platique lo que ha hecho en su vida en relación a la ciencia, al descubrimiento, al desarrollo tecnológico. Y les platicaba que, confieso, estoy muy emocionado, estoy realmente entusiasmado, porque en esta ocasión hemos seleccionado a una de mis primeras alumnas en una de las, yo soy profesor en el Tecnológico de Monterrey desde hace muchos años, y una de las primeras materias que di en el Tecnológico de Monterrey es ingeniería de bioreactores. Estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de la primera edición de esa clase de ingeniería de bioreactores, y una de mis primeras alumnas fue la doctora Gabriela Franco Salinas. Una alumna extraordinaria, destacadísima, terminó su carrera de ingeniera química en sistemas con mención honorífica en 1994, y como un tópico de su carrera, ya hacia el final de su estancia de estudios aquí en el Tecnológico de Monterrey, escogió esta clase, la clase de reactores biológicos. Y bueno, me honra saber que después de muchos años de brillante trayectoria, Gaby es seleccionada para platicarnos sus experiencias como Exatec y todas las cosas emocionantes, realmente extraordinarias que ha hecho en distintas esferas del quehacer científico. Voy a permitirme leer una semblanza de Gaby. La doctora Gabriela Franco Salinas cursó la carrera de Ingeniería Química y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, mención honorífica en 1994, trabajó después en Procter & Gamble en México y en Venezuela. Esto fue en el periodo 1995 a 2003. Obtuvo una maestría en bioquímica médica y en esta maestría obtuvo la mención de cum laude en el 2007. Después un doctorado en inmunología en 2012 por la Universidad de Ámsterdam. Su tesis doctoral se enfocó en linfocitos T. Ella nos va a platicar mucho sobre inmunología el día de hoy, y linfocitos T y su papel crítico en padecimientos autoinmunes. Y luego después viene una de las etapas más emocionantes, y creo que aquí Gaby va a hacer énfasis, entonces no quiero platicar demasiado de esto, pero basta decir que desde el 2017 y hasta la fecha, Gaby trabaja en la división de vacunas y enfermedades infecciosas de Johnson & Johnson, otra gran compañía farmacéutica. Como se dan cuenta, Gaby tiene una brillante trayectoria en farma, en biotech y farma, y ahora Gaby es responsable del desarrollo y validación de ensayos celulares para monitorear las reacciones inmunológicas, las reacciones de inmunogenicidad en estudios clínicos de vacunas en desarrollo. Y desde luego una de las vacunas en desarrollo de las que nos va a platicar Gaby el día de hoy es una contra COVID-19. Ella está detrás del desarrollo de Johnson & Johnson en esta materia. Y bueno, sin más preámbulo y nuevamente honrado de presentarte, Gaby. Gaby, el piso es completamente tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Buenos días. Quiero iniciar, primero que nada, dándole las gracias a los organizadores de este congreso por invitarme a participar. Y quiero agradecerles a los que me escuchan por su tiempo y atención el día de hoy. Voy a hablar de mi carrera, una carrera que considero no estándar. Mi nombre es Gabriela Franco Salinas. Como Mario les comentó, soy ingeniero químico de sistemas, generación 94 del TEC de Monterrey. Tengo una maestría en ciencias, tengo un doctorado en inmunología por la Universidad de Ámsterdam y he trabajado 10 años en la industria farmacéutica en los Países Bajos. La razón por la que me invitaron a participar en esta conferencia el día de hoy es que trabajo en desarrollo de vacunas, y esta es un área de la que se habla mucho últimamente. Así que voy a utilizar este espacio para contarles lo que hago, a qué me dedico todos los días,
Y al final voy a utilizar unos minutitos de su tiempo para contarles un poco la parte personal de cómo llegué a mi actual profesión. Primero, ¿dónde trabajo? Yo trabajo en Johnson & Johnson, que es una de las compañías farmacéuticas más grandes. Trabajo en la división de enfermedades infecciosas y vacunas. Y en nuestra división nos enfocamos mucho en padecimientos que tienen todavía gran prevalencia, pero que no cuentan con un método eficaz de prevención. Por eso, en nuestro portafolio tenemos programas dedicados a enfermedades infecciosas de origen bacteriano, enfermedades respiratorias, pero muy importante, tenemos muchos programas que trabajan en lo que llamamos enfermedades emergentes. Enfermedades emergentes son aquellas que se consideran una amenaza global, ya sea porque o su incidencia está aumentando mucho o todavía no se puede controlar su contagio. Ejemplos de estas enfermedades eran la fiebre hemorrágica del ébola, porque ya hay varias vacunas contra el ébola, el SIDA, la enfermedad por el virus del Zika y sobre todo COVID-19. Para explicar un poquito mi trabajo, a lo que yo me dedico, quiero reflexionar con ustedes todas las etapas que hay que cubrir para desarrollar una vacuna. Primero, se necesitan muchos años de investigación. Idealmente, estos años van a culminar con la generación de un prototipo o varios prototipos de vacunas. Después vamos a pasar a la fase de desarrollo clínico. En esta fase se van a realizar estudios clínicos para generar evidencia que demuestre que una vacuna es efectiva para controlar cierto padecimiento. Y esta información es lo que eventualmente las organizaciones, las autoridades regulatorias van a utilizar para decidir si una vacuna puede utilizarse o no. Dentro del desarrollo clínico hay varios tipos de estudios. Tenemos los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3. Estos estudios se diferencian entre sí, no únicamente en el número de individuos que involucran o en el tiempo que tardan. Estos estudios también tienen diferentes objetivos específicos. Típicamente los estudios de fase 1 y fase 2 se enfocan en evaluar si una vacuna es segura, si tiene efectos secundarios sí o no, y también en caracterizar la inmunogenicidad de la vacuna. Mientras que los estudios de fase 3 se enfocan típicamente en comprobar su eficacia y en comprobar el mecanismo de inmunogenicidad, que es el más importante para la protección que la vacuna otorga. Quiero llamar su atención a esta palabra, a inmunogenicidad, porque esto es a lo que yo me dedico y esto es de lo que vamos a hablar. Inmunogenicidad es la capacidad de una vacuna para inducir una respuesta inmunológica al patógeno de interés. Para entender este concepto es necesario pensar en el sistema inmune. El sistema inmune es el encargado de proteger nuestro organismo de enfermedades infecciosas que son originadas por un patógeno, que puede ser un virus o una bacteria. Las células que constituyen el sistema inmune circulan en la sangre. Nosotros las conocemos normalmente como los glóbulos blancos. La mayoría de las respuestas de las vacunas dependen de dos tipos de glóbulos blancos, de los linfocitos T o de los linfocitos B. Y para el objeto de la plática del día de hoy, vamos a platicar únicamente de los linfocitos B, porque son los que producen los anticuerpos, que son determinantes en el éxito de una vacuna. Los linfocitos B, las células B, son células que tienen unas proteínas muy especiales en su superficie. Estas proteínas se llaman inmunoglobulinas. Son moléculas que tienen forma de Y. Estas inmunoglobulinas se caracterizan porque tienen en sus brazos están compuestos de secuencias de aminoácidos que son muy variables. Esto significa que una célula B va a ser diferente a otra porque los brazos de sus inmunoglobulinas van a ser muy diferentes y les van a permitir a cada célula B reconocer un antígeno diferente. Cuando una bacteria, cuando un virus, un patógeno en general, entra al cuerpo, este patógeno se va a descomponer en pequeños antígenos patogénicos y van a causar inflamación. Entonces, para una célula B que está en circulación, en el momento en que recibe señales inflamatorias y en el momento en que sus inmunoglobulinas pueden reconocer un antígeno patogénico, esta célula se va a activar. En este proceso de activación, sus inmunoglobulinas van a madurar de tal manera que van a poder capturar su antígeno con una mayor eficacia. También van a proliferar, se van a multiplicar en gran medida y se van a diferenciar en dos tipos de célula. Se van a producir lo que llamamos linfocitos B de memoria, que van a quedar en circulación,
y se van a producir también células plasmáticas que tienen la propiedad de transformar sus inmunoglobulinas y secretarlas al torrente sanguíneo. Cuando estas inmunoglobulinas se secretan, son lo que nosotros conocemos como anticuerpos. Y estos anticuerpos en la sangre tienen la propiedad de capturar sus antígenos patogénicos, de cubrirlos y de colaborar a eliminar al patógeno del organismo. Esto que acabo de describir se llama una reacción inmunológica primaria. Ahora bien, el sistema inmune tiene una característica muy importante que se llama memoria inmunológica. Y eso lo que significa es que recuerda. En esta diapositiva, por ejemplo, esta curva que ven en azul, esto describe lo que les acabo de contar. Esto es la reacción inmunológica primaria. Ocurre una infección, un patógeno entra al organismo, los linfocitos B se activan y producen anticuerpos, células plasmáticas y células de memoria que van a quedar en la sangre. Cuando la infección cede, todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, en el futuro, si el mismo patógeno vuelve a entrar al organismo, estas células B lo van a encontrar y van a iniciar una reacción muy similar, pero con una diferencia muy grande. Estas células de memoria son muy potentes, son mucho más poderosas que las células originales. Por eso reaccionan muy rápido, producen altos niveles de anticuerpo y producen anticuerpos de gran calidad porque ya experimentaron un proceso de maduración. El resultado será que la reacción inmunológica secundaria será mucho más potente que la primaria y podrá controlar al patógeno más rápidamente. Este proceso de memoria inmunológica es lo que hace que las vacunas funcionen. Las vacunas no hacen más que poner al alcance de los linfocitos B estructuras moleculares idénticas a las de un patógeno real. Cuando estas estructuras llegan a los linfocitos B, estos se van a activar y van a hacer la reacción inmunológica primaria. Y después, en el futuro, cuando el patógeno real se presente, los anticuerpos, las células plasmáticas y las células de memoria que ya existen en circulación van a neutralizar el patógeno antes de que invada el organismo. Y esto es, en esencia, cómo una vacuna funciona. Ahora bien, habiendo entendido las reacciones de inmunogenicidad que generan los anticuerpos, ahora quisiera profundizar en cómo se miden estos anticuerpos, sobre todo en el contexto de un estudio clínico. Durante un estudio clínico, muchos voluntarios se reclutan a diferentes centros hospitalarios. Estos voluntarios se van a dividir al azar entre los grupos que el estudio vaya a comparar. Normalmente en un estudio sencillo siempre va a haber un grupo de personas que va a recibir una vacuna y otro grupo que va a recibir una inyección con sal, o sea, básicamente no van a ser vacunados con nada. Este es lo que se llama el grupo placebo, el grupo de referencia. Durante todo el tiempo que el estudio clínico dure, normalmente 1 o 2 años, estos voluntarios van a tener que acudir regularmente al centro porque sus condiciones de salud, cualquier reacción secundaria que puedan tener y sobre todo si desarrollan algún síntoma que sea característico de la infección que se quiere controlar, todo eso se va a registrar muy cuidadosamente. También en cada visita se van a tomar muestras biológicas, muestras de sangre, a veces muestras de orina. En el caso de enfermedades respiratorias se van a tomar secreciones nasales o secreciones bronquiales. Todo este material biológico se congela y se va a enviar a los laboratorios de inmunología clínica. Y bueno, finalmente ya puedo llegar al departamento en donde yo trabajo, ¿no? Yo trabajo en el departamento de inmunología clínica de la división de vacunas de Janssen. Y nuestros laboratorios son responsables por el análisis de muestras provenientes de estudios clínicos. Nuestros laboratorios son los que generan los resultados de inmunogenicidad que se reportan a las autoridades correspondientes. Pero una parte esencial, una parte muy importante de lo que hacemos en inmunología clínica y lo que hace mi equipo en particular es que nosotros desarrollamos y validamos ensayos de inmunogenicidad. Y estos ensayos no son más que las herramientas que necesitamos para poder realizar los análisis clínicos y generar resultados. Ahora quisiera platicar qué es un inmunoensayo. Aquí hay fotos de diferentes tipos de inmunoensayos. Tenemos inmunoensayos manuales y también tenemos inmunoensayos muy complicados que se llevan a cabo ya sea por una computadora o por un robot, ¿no? En esencia,
Un inmunoensayo es un sistema para cuantificar la presencia o la función de un marcador de inmunogenicidad. En mi equipo trabajamos con muchos tipos de ensayos diferentes que miden diferentes reacciones de inmunogenicidad. Para obtener autorización en el uso de una vacuna, los ensayos para anticuerpos, estos que están aquí, son los más importantes. Se utilizan mucho técnicas que se llaman ELISA, y también son muy importantes los ensayos funcionales, porque estos ensayos miden y comparan cómo los anticuerpos específicamente contribuyen a eliminar un patógeno. Tenemos ensayos funcionales de neutralización, ensayos de fagocitosis, ensayos de citotoxicidad. También trabajamos mucho con ensayos celulares. Estos ensayos son un poco más complicados porque se enfocan en los linfocitos T y en los linfocitos B. Para fines de esta plática, yo les voy a explicar cómo desarrollamos y cómo validamos un ensayo ELISA. Este es un ensayo muy sencillo, pero también es el que más se utiliza para obtener licencia para una vacuna. ELISA significa Enzyme Link Immunosorbent Assay en sus siglas en inglés. Y es una técnica que se basa en la gran afinidad que existe siempre entre los brazos de la inmunoglobulina y su antígeno correspondiente. Una ELISA sirve para determinar la concentración de anticuerpos específicos para un antígeno en la sangre. Tengo aquí un video que me va a permitir contarles cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta un ELISA en el laboratorio. Primero, el ELISA siempre necesita placas de micropocillos como la que ven aquí en este video o las que tengo aquí en esta foto. Y en cada pocillo se prueba una muestra de suero de un participante en un estudio clínico. Lo primero que hay que hacer es que el fondo del pocillo se tiene que recubrir con el antígeno de interés. Y en el caso de los estudios de vacunas, normalmente son antígenos derivados de la vacuna que se está probando. Después, en cada pocillo se pone suero de un sujeto en el estudio clínico. Si la vacuna funcionó, idealmente en el suero tú vas a encontrar anticuerpos que van a poder capturar su antígeno y se van a asociar al antígeno en el fondo del pocillo. Y también va a haber otros anticuerpos que no están relacionados. Esos anticuerpos no relacionados se van a remover en cada etapa de lavado de la técnica. Después lo que hay que hacer es agregar otro anticuerpo que es específico para la base de la inmunoglobulina, pero también está conjugado con una enzima. Se lavan los anticuerpos que no se asociaron y después lo que se hace es que se agrega un sustrato cromogénico. Este sustrato, cuando lo procesa la enzima, va a generar un color. Y este color se puede ver a simple vista, por ejemplo, en esta foto que tengo aquí, con un plato antes y después del sustrato, pero también se tiene que medir, es mejor medirlo en un espectrofotómetro. Si tu ELISA funciona bien, si lo optimizaste adecuadamente, la intensidad de color va a ser proporcional a la cantidad de enzima que está contenida en el micropocillo. Y por lo tanto va a ser proporcional a la cantidad de anticuerpo específico para el antígeno que se encuentra en el suero de la persona. Entonces, en esencia, los resultados de la ELISA te van a decir cuánto anticuerpo específico tienes y son fundamentales para demostrar la inmunogenicidad de una vacuna. Ahora, el principio de un inmunoensayo ELISA es muy sencillo. Sin embargo, que funcione en la práctica no es tan sencillo. No es tan sencillo porque los anticuerpos son proteínas y las proteínas son muy, muy pegajosas. Tienen mucho a agregarse entre sí, se pegan a todos lados por interacciones no específicas. Entonces pasa mucho que cuando quieras hacer un ELISA y lo estás desarrollando, se pegan en los plásticos de los materiales de laboratorio, por ejemplo. Entonces, tenemos siempre que usar soluciones de bloqueo para rellenar todos los espacios de los plásticos en donde no hay antígeno, por ejemplo. También hay que tener muchos pasos de lavado y eso hace que un experimento que es sencillo en realidad se puede llevar 4 o 6 horas porque hay muchas etapas para que funcione bien. Otro de los desafíos que nos encontramos cuando vamos a desarrollar un ELISA es que tiene muchas variables para controlar. Y si no las controlas, te pueden cambiar los resultados. Por ejemplo, las concentraciones y los volúmenes de cada reactivo, la pureza del antígeno que se va a utilizar para recubrir el pocillo, la temperatura ambiente, los tiempos de incubación, los tiempos de lavado.
También las sustancias de interferencia en el suero, hay que recordar que el suero, la sangre, es una matriz muy rica. Tiene muchas proteínas, tiene muchos factores de crecimiento, tiene muchos anticuerpos. Entonces, cada ELISA tiene que ser cuidadosamente optimizado para poder medir lo que hay que medir. Otro desafío que tenemos en los ELISAs es que normalmente, en ningún programa de vacunas hay un antígeno de interés. Todos tienen que evaluar muchos antígenos. En el caso particular de SARS-CoV-2, por ejemplo, la proteína Spike es muy, muy importante. Sin embargo, la proteína Spike tiene diferentes regiones. Tiene lo que se conoce como el Receptor Binding Domain, que está en la subunidad 1 de la proteína. También tienes la subunidad 2, y la verdad es que el sistema inmune está maravilloso que hay anticuerpos específicos para cada parte de la proteína. Cada anticuerpo específico puede tener una propiedad protectora diferente, entonces es importante evaluarlos por separado. Por eficiencia, por problemas operacionales, normalmente tratamos de combinar diferentes antígenos en un mismo ensayo, pero esto significa que tienes que trabajar mucho con reactividad cruzada y tienes que disminuir la reactividad cruzada lo más posible porque si no, no estás midiendo nada. Entonces, este proceso también es muy, muy laborioso. Cuando uno trabaja en ELISAs, como los ELISAs se usan tanto, también tienes muchos desafíos operacionales. Por ejemplo, cuando trabajas sobre todo en estudios clínicos de fase 3, hay muchos miles de personas que van a dar muestras clínicas y tienes que analizar estas muestras clínicas en periodos muy extendidos de tiempo. Aquí tengo un requerimiento típico, por ejemplo, para nuestro laboratorio. Para un ensayo de fase 3, necesitas hacer ELISAs, tienes que analizar 2,000 muestras por visita. ¿Cuántas visitas hay en un estudio clínico? Bueno, siempre para empezar tienes la visita inicial, después vas a tomar sangre a las 2 semanas después de la vacunación, al mes 1, mes 2, mes 3, mes 6, mes 12, estos son al menos 7 visitas en el espacio de un año. Esto significa que tienes que analizar 14,000 muestras de sangre a intervalos regulares en 12 meses. Ahora, les conté que los ELISAs siempre se hacen en estas microplacas de pocillos. Puedes analizar únicamente 30 muestras por placa. ¿Por qué? Bueno, porque tienes que poner controles del ensayo, tienes que poner referencias. Nada más puedes probar más o menos como 30 muestras por placa. Entonces, para analizar 2,000 muestras por visita, necesitas más o menos 66 placas. Ahora, si vas a pensar en tiempo de análisis, 66 placas te toma más o menos con 2 técnicos tiempo completo, te tarda 6 días. Si tienes la fortuna de tener un robot para hacer un ELISA automatizado, entonces necesitas 5 días de análisis en los 12 meses. Ahora, cualquier persona que haya trabajado en un laboratorio sabe que entre más variables tengas que controlar, es más difícil reproducir un resultado. Entonces, esta tarea de tantas muestras se dice fácil, pero no es tan sencilla. Esto nos lleva al desafío más grande que científicos como yo, como la gente de mi equipo, tenemos que enfrentar. Y es que todos los inmunoensayos que se van a utilizar en análisis clínico tienen que ser validados. Validar es poder garantizar que un inmunoensayo tendrá un desempeño estable durante periodos extendidos de tiempo. Y esto debe de hacerse para asegurar, primero, que todas tus muestras clínicas van a ser comparadas objetivamente. Y segundo, porque necesitamos asegurar que las autoridades regulatorias puedan hacer una evaluación adecuada de la inmunogenicidad de la vacuna. Esto es tan importante que en todos los lineamientos para evaluación clínica de vacunas, esto se estipula claramente. Por ejemplo, aquí tengo un extracto de las expectativas regulatorias de la Organización Mundial de la Salud. Todos los protocolos clínicos en los cuales se van a utilizar inmunoensayos deben de proveer a las autoridades con los reportes de validación correspondiente antes de que tú empieces tu estudio clínico. Si no tienes esto, no hay aprobación. Ahora, ¿cómo se valida un ensayo? Bueno, hay que generar evidencia experimental para demostrar que un ensayo es específico, que un ensayo es lineal y por lo tanto cuantitativo, que un ensayo es exacto, que tiene la suficiente sensibilidad para detectar pequeñas cantidades de anticuerpo. Un ensayo tiene que ser preciso, tiene que ser robusto, porque si vas a probar algo 1000 veces tienes que tener el mismo resultado. Yo podría hablar mucho tiempo de qué tipo de experimentos ponemos en el plan para poder demostrar cada uno de estos atributos, pero se me va a ir mucho el tiempo. Entonces,
voy a concluir esta parte para decir que normalmente para un científico en nuestro equipo, trabajar en un ensayo desde principio hasta que tienes un protocolo óptimo se toma más o menos entre 2 y 3 meses. Para validarlo necesitas 3 o 6 meses trabajando muy en conjunto con el personal, con los operarios del laboratorio. Normalmente en un estudio de fase 3 necesitas más o menos como 3 validaciones. Entonces, esto significa que para un científico en nuestro equipo se necesita al menos un año para prepararse para un estudio de fase 3. Ahora, este típico requerimiento de trabajo cambió dramáticamente el año pasado. Con la pandemia que tenemos, con la emergencia mundial de COVID-19, todo el proceso de desarrollo, desde el principio, desde investigación fundamental hasta desarrollo y pruebas de fase 3, todo esto se llevó en diferentes compañías farmacéuticas entre 11 y 13 meses. Esto significa que, por ejemplo, mi equipo y yo tuvimos que desarrollar ensayos desde nada hasta validación en 3 meses. Y eso fue un reto importante, ¿no? Trabajamos día y noche, pero bueno, el proceso está muy avanzado y las vacunas ya van a llegar. Entonces, fue un reto difícil, pero nos ha dado mucha satisfacción. Quiero finalizar esta parte resumiendo la contribución de mi equipo en el campo de las vacunas. Nosotros desarrollamos y validamos ensayos que generan resultados de inmunogenicidad en tiempo récord. Nuestros resultados guían a las autoridades regulatorias en la toma de decisiones con respecto a la autorización del uso de vacunas. Y bueno, este es un trabajo que me inspira mucho y me llena de satisfacción. ¿Sí? Y ese es el final de la parte profesional. Ahora voy a usar unos minutitos nada más para contarles la parte personal. Mi camino profesional yo siempre pienso que fue un camino con muchas curvas. Creo que no fue el camino usual y les voy a explicar por qué. Yo pasé 4 años en la universidad, 4 años y medio. Después trabajé 8 años en la industria de producto de consumo, que es una industria muy diferente. Después hice estudios de posgrado 7 años y llevo 10 años trabajando en la industria farmacéutica. Si Dios quiere, yo espero poderme retirar aquí. Les voy a contar un poquito cómo empezó mi carrera. Mi carrera empezó muy bien. Conseguí trabajo muy rápido después de graduarme en una multinacional muy conocida. Adquirí experiencia muy valiosa. Trabajé en diferentes países, viví 6 años como expatriado. No me fue mal en lo absoluto. Sin embargo, terminé con una crisis existencial a los 30 años. ¿Por qué me pasó esto? Bueno, tuve que reconocer en algún momento que mi trabajo me aburría mucho. No tenía interés en seguir, pero tampoco sabía qué más hacer y no podía darme el lujo de dejar de trabajar. Entonces, pues me tuve que poner a resolver este problema. ¿Qué tuve que hacer? Bueno, tuve primero que tomarme la crisis en serio. Tuve que aceptar la frustración porque siempre me había ido muy bien. Entonces, me daba mucho coraje, no entendía por qué de repente estaba mal. Luego, tuve que enfrentar el miedo que te da hacer un cambio, ¿no? Me daba pánico dejar mi trabajo, tuve que buscar un psicólogo porque tenía terror de dejar de percibir un salario. Y bueno, fueron unos meses difíciles. Controlar estos sentimientos negativos me costó mucho, pero era necesario para hacer lo que finalmente tenía que hacer, que era hacer realmente introspección y tratar de entender cómo había llegado a esta situación, ¿no? Cuando ya estuve en paz, pude reflexionar en mis elecciones. Yo les tengo que contar, yo siempre fui muy buena para la escuela. Estuve entre los mejores estudiantes de primaria y secundaria, gané una beca para la preparatoria, gané una beca para la universidad. Tuve la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de México. Estudié una carrera prestigiosa, escogí un muy buen trabajo, bien pagado en una buena compañía. Cuando reflexioné en retrospectiva me di cuenta que yo siempre escogí lo mejor, pero lo mejor no era lo que realmente me interesaba. Y debo decir que hasta graduarme todo iba muy bien, porque me consta una buena educación es fundamental. Pero al momento de trabajar tanto tiempo, me faltó un poco de visión, me faltó visión para ajustar lo que estaba haciendo. Cuando ya estuve en paz, tuve que replantearme mis objetivos profesionales, tuve que redescubrir quién era y realmente qué quería. Entonces me di cuenta que ya no quería un trabajo que pagara mucho dinero, ya no quería un trabajo en una compañía internacional, ya no quería un trabajo en una compañía famosa.
Lo que quería realmente era un trabajo que me motivara y me inspirara todos los días hasta que pudiera retirarme. Y aquí tengo una estrellita porque esto es muy personal. Tengo amigos que quiero y respeto y ellos se quieren retirar rápido porque quieren disfrutar de la vida. Eso se vale. Tengo amigos que pues no necesitan tener tanta satisfacción del trabajo y eso también es muy válido. También tengo muchos colegas de Procter & Gamble que son increíbles. Procter & Gamble, déjenme decirlo claro, es una compañía fabulosa. Lo único es de que tiene que interesarte, tiene que tocarte y ese no era mi caso. Después de que supe cuál era mi objetivo profesional, tuve que recordar mis intereses y me di cuenta que mis intereses siempre habían estado allí. Cuando era chiquita me gustaba mucho la biología, pero no estudié biología porque en el momento que llegué a la universidad, pues no había una licenciatura de biología, había una licenciatura en ciencias químicas, se hablaba mucho de ingeniería. Entonces no le hice mucho caso a lo que me gustaba. Había una carrera de medicina, pero la carrera de medicina era muy larga y en ese momento yo tenía mucha prisa por ser independiente económicamente. Entonces no tuve la paciencia para, por ejemplo, haber estudiado medicina. La industria farmacéutica siempre me interesó, pero nunca me puse a pensar cómo podía llegar allí. Entonces creo que sinceramente me faltó madurez en ese momento. Ya cuando sabía qué era lo que me interesaba y qué era lo que quería hacer, pues entonces me puse a estudiar cada posibilidad. Investigué cada posibilidad con mucho cuidado. Pensé en algún momento en dedicarme a la industria de alimentos, la industria de instrumentos médicos. Pensé seriamente en dedicarme a la biotecnología, pero al final decidí seguir el viejo sueño de la industria farmacéutica. Entonces, bueno, ya sabiendo eso, renuncié a mi trabajo, regresé a casa, no solo a casa de mis papás, también regresé al TEC de Monterrey, ¿no? Porque necesitaba buscar orientación y afinar bien lo que iba a hacer. Tenía que decidir si iba simplemente a buscar otro trabajo en uno de los campos que dije, o si iba a hacer a lo mejor un diplomado. A veces un diplomado ayuda para redireccionar las cosas. Tenía que pensar si iba a hacer, por ejemplo, una maestría en ingeniería bioquímica. Fue algo que consideré seriamente. Y también tenía que decidir si iba a decidirme a lo que era de hacer una maestría en ciencias. En ese momento tuve mucha suerte porque para ese entonces el TEC había evolucionado mucho en dirección a los intereses, a las cosas que a mí me parecían interesantes. Ya existía el Centro de Biotecnología, no estaba el edificio, pero ya existía y era una parte muy importante de la institución. También platiqué con muchas personas que me ayudaron. El doctor Mario Álvarez fue una persona que me ayudó mucho porque él había hecho un postdoctorado en farma, entonces me dio muchos consejos que fueron muy valiosos. Y también me abrió las puertas de su centro de biotecnología para que yo pudiera experimentar cómo sería una carrera si fuera a dedicarme a ese campo. Al final decidí regresar a la escuela y estudiar ciencias. Después me di cuenta que también hubiera podido llegar siendo ingeniero, porque en mis trabajos después del doctorado, en los primeros 2 trabajos tuve que usar mucha termodinámica, tuve que ser científico e ingeniero, pero bueno, al final el panorama se aclaró, hice mi maestría en ciencias, hice mi doctorado, empecé en el 2004 y bueno, desde entonces siento que mi camino profesional se enderezó. Llegamos al final de la presentación, esta diapositiva me costó mucho trabajo porque no sabía qué decir. Mi carrera tuvo muchas curvas, pero cada curva te enseña algo, entonces no me pesa haberlas recorrido. Pero bueno, al final me puedo imaginar que si eres joven, si estás empezando, pues hace sentido planear un camino más directo, que se tome menos tiempo. Entonces quiero cerrar con algunas reflexiones que en su momento a mí me hubieran ayudado. Primero, es muy importante conocerte a profundidad. Sé honesto contigo mismo siempre. Tienes que saber quién eres, qué te motiva, qué te inspira y también tienes que saber para qué eres bueno y para qué eres no. Es muy bueno involucrarse, pero involucrarse de corazón en diferentes actividades. Trabajar, hacer voluntariado, viajar, todas esas cosas son buenas no nada más para escribirlas en tu CV. Si tienes intereses amplios, eso te ayuda a decir mucho quién eres y qué quieres. Es importante tener visión, es importante definir metas a largo plazo. Si es necesario, se pueden ajustar siempre, pero siempre hay que ser fiel a lo que a uno lo hace sentir bien. Es muy importante no dejarse eclipsar por beneficios obvios. Un buen salario, una buena compañía son muy disfrutables, ¿no? Pero eso no dura siempre, entonces no es muy inteligente tomar decisiones a largo plazo en base a eso. Y finalmente, es muy importante no sentirse intimidado por ser diferente.
yo fui una persona que siempre me sentí muy cómoda con mis amigos, con mi grupo de apoyo. Pero si tienes que hacer algo diferente, entonces es cuando pasas por problemas. Entonces, por ejemplo, cuando yo renuncié a mi trabajo, me costaba mucho admitir que quería hacer una maestría en ciencias, porque toda la gente que salía hacía un MBA, pero yo no quería hacer un MBA. Entonces, me sentí muy rara por muchos meses. Al final hice callo y ya no me importó. No me importó, por ejemplo, hacer un doctorado y ser la estudiante viejita 10 años mayor que todos mis compañeritos, ¿no? Al final salió bien, pero sí, esto es muy importante. Yo quisiera cerrar diciéndoles que pues no se preocupen si son diferentes. Yo creo que a la larga paga mucho más ser auténtico que ser una persona estándar. Y bueno, ya con eso quiero cerrar y darle las gracias a ustedes por su atención. Espero que esto les ayude en algo. Gracias. Wow. Gracias. Wow, Gaby, qué fabuloso mensaje, ¿no? Yo quiero comenzar por leer uno de los comentarios que estamos recibiendo de la audiencia y creo que recapitula muy bien el sentir de muchos, ¿no? Dice, felicidades, lo más importante y valioso en esta parte personal es esta parte personal que nos estás compartiendo sobre tu redescubrimiento. Mis respetos. Yo creo que a muchos nos movió esta última parte. Algo que olvidé comentar es que el sentido de estas reuniones que vamos a sostener a partir de este congreso con Exatex en Ciencia es esto, que nos compartan la parte vivencial, cómo ellos han vivido en su carrera profesional esas experiencias. Y yo creo que a nuestros alumnos, a toda la audiencia, esto que nos has comunicado nos va a servir mucho y seguramente ahorita está moviendo por ahí vocaciones en muchos de los oyentes. Hay otras preguntas, Gaby, de corte técnico y me voy a permitir leer algunas de ellas. Por ejemplo, está esta. ¿Qué es lo más difícil en la etapa de validación de una vacuna? Lo más difícil en la etapa de validación de una vacuna es que tradicionalmente uno necesita data de ELISA, uno necesita data de anticuerpos, pero realmente lo que más y más las autoridades están pidiendo es, por ejemplo, demostrar una función, demostrar cómo los anticuerpos van a tener más poder neutralizante o menos poder neutralizante, cómo van a fagocitar. Y entonces empiezas a pensar en mecanismos celulares que son muy difíciles primero de descifrar y que son muy difíciles de estandarizar. Hay muchos lineamientos en la industria acerca de cómo validar un ELISA. Se basan en las validaciones de cromatografía que se utilizan en farma para caracterizar productos químicos. No hay muchos lineamientos para decir cómo vas a validar un ensayo funcional o cómo vas a validar un ensayo celular en el que vas a demostrar cierta potencia de los linfocitos T. Entonces, tienes que ir mucho a ciegas. No hay lineamientos, tienes que tener un argumento científico que puedas defender ante las autoridades y lo tienes que hacer en una noche. Entonces, esa parte no es sencilla. Una noche me refiero, pues no hay meses ahorita para tratar, para evaluar y para entender las cosas. Tienes que trabajar a high tempo. Entonces, y un poquito a ciegas, tratando de construir tu mismo argumento. Esa parte a mí me cuesta mucho trabajo. Tienes que estudiar mucho. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Y luego estamos recibiendo una serie de preguntas relacionadas con el proceso que vivió el laboratorio que encabezas ahora con COVID, ¿no? El desarrollo de las vacunas para SARS-CoV-2, pues tú nos lo platicaste de una forma técnicamente muy sólida, tuvo que compactarse de años a solo meses. Entonces tenemos preguntas que van en ese sentido de la línea de tiempo. Por ejemplo, la audiencia se pregunta, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en tu laboratorio en la vacuna del COVID? ¿Cómo lograr motivar a todo tu equipo de trabajo
para compactar esa línea de tiempo en tan poquito tiempo y aún así asegurar que todo se lleve a cabo con el rigor pues que requiere el desarrollo de una vacuna? ¿Cómo viviste este proceso y cómo hiciste posible este proceso en tu laboratorio? Yo creo que COVID nos ha tocado a todos, en todos los países, ha trastornado tanto lo que conocemos como vida normal, que simplemente tener que trabajar en COVID ya te da una energía porque sabes que tenemos la suerte de ser parte de la solución, ¿no? Entonces, no tuvimos que batallar mucho por ejemplo, pues, tuvimos que trabajar día y noche. El verano pasado fue terrible. Y la gente lo hace, porque la gente lo hace, sabemos que si no hay una vacuna no va a regresar a la normalidad. Entonces, hay un interés, creo que eso ha sido muy bonito de este proyecto, que ha sido muy duro, es que la gente quiere ayudar. Entonces, a algunos nos toca trabajar toda la noche, a algunos nos toca, o sea, 7 días a la semana. La motivación viene de adentro y creo que es por las circunstancias en que los ha tocado a todos vivir. También ha habido mucha cooperación, o sea, las compañías han trabajado juntas compartiendo información porque todos tenemos los mismos problemas. Hemos tenido increíblemente cooperación con las autoridades porque normalmente las autoridades tienen sus tiempos, se tardan. Ahorita todo el mundo está claro en que hay un objetivo, que es tener una vacuna rápido. Entonces, eso ha sido por la parte de motivación. Para asegurar que todo se hace con el rigor ético, ahí yo creo mucho en la filosofía de las compañías. Y ahí Janssen es una compañía íntegra y las otras compañías farmacéuticas que están en el mercado también lo son. Cuando uno trabaja en vacunas, vas a alcanzar mucha gente. Entonces, cuando uno trabaja en esto, uno tiene que saber que no te vas a saltar, que no se vas a saltar las cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque no quieres darle un problema a toda la gente que vas a vacunar. Entonces creo que las convicciones de las personas y los lineamientos de la compañía siempre se respetan y el credo es lo que vale. Entonces, si tienes que hacerlo rápido, pues lo haces día y noche, todos los días de la semana, hasta que está listo. Y se han puesto todos los recursos. Muchas gracias, Gaby. Gaby, tenemos muchas preguntas, muchas son de corte técnico. Tenemos tiempo limitado, entonces me voy a permitir leer primero estos mensajes que tienen que ver más con tu mensaje personal. Muchas felicidades, tengo 61 años y curso una maestría en el TEC. Creo que este mensaje es muy valioso, inclusive para mí. Me felicito por haberte escuchado y justo me encuentro en ese punto de quiebre y dudas vocacionales, pero tu testimonio me inspira. Gracias. Yo creo que esto refleja el sentir de muchos de los miembros de la audiencia. Yo creo que has tocado muchas vidas el día de hoy. Voy a pasar a algunas preguntas técnicas. Por ejemplo, esta. Ahorita algunas de las vacunas, o varias de las vacunas que están ya aprobadas o cerca de aprobación, se basan en tecnología de RNA mensajero. ¿Qué piensas tú de estas vacunas? Pregunta la audiencia. Yo en esta parte sí quiero ser muy, muy cuidadosa de mis opiniones personales. Las vacunas de RNA son muy prometedoras, pero siempre hay que escuchar las autoridades regulatorias, el FDA, el EMA, esta es gente capacitada que está haciendo su trabajo. Si las tecnologías están aprobadas, porque la vacuna de Pfizer es fabulosa, no tengan miedo de que es una vacuna nueva. O sea, hay que confiar en las autoridades. Las autoridades es gente que ha estudiado y sabe lo que están haciendo. No quisiera que mis opiniones personales influyan en eso. Creo que no es ético de mi parte. Entonces, gracias, Gaby. No puedo extenderme en eso. Gracias. Y luego hay una pregunta muy interesante. Dice, con tu experiencia en estudios de anticuerpos, ¿cuánto tiempo, en tu opinión técnica, duran estos anticuerpos en una persona que ya se recuperó del COVID? De todos los estudios que circulan por ahí y con tu expertise técnica, ¿tú qué opinas? ¿En qué ventanas de tiempo nos dicen estos estudios que nos movemos con respecto a esta
Bueno, inmunidad adquirida. esto no es tanto de opinión, esto es data que se encuentra publicada, ¿no? Para otros virus de la misma familia de corona, hay data que sabe que estos anticuerpos son estables y duran entre 12 y 18 meses. Es muy variable, pero una media de 18 meses creo que sería adecuado. Ahora, estos son los virus de corona, no es el SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, esto se está desarrollando como estamos hablando, ¿no? Entonces ¿cuánto va a durar un anticuerpo que se indujo por una vacuna? Bueno, eso no puedo yo decirlo, no tenemos la data porque la data se está recuperando, se están vacunando a las personas y eso se tiene que monitorear. Es por eso que un desarrollo farmacéutico se tarda 10 años, porque normalmente esperarías a tener toda esta información y entonces podríamos dar una respuesta, porque por eso tarda 10 años. Ahorita se vacunaron las personas, empezaron a vacunarse en estudios clínicos en septiembre y estamos juntando data. No puedo dar, no sé, sé que a los 6 meses de vacunación todavía los anticuerpos están estables y necesitamos medir en 3 meses si siguen ahí, en 10 meses, de eso es lo que se trata en los estudios de fase 3. Pero podemos pensar en los virus similares y entonces yo diría unos 18 meses. Y de ahí la gran valía de lo que estás haciendo tú en tu laboratorio, ¿no? Con tu equipo de trabajo. Están haciendo este monitoreo y vamos a tener respuestas muy sólidas, específicas de inmunidad adquirida por vacunas contra SARS-CoV-2 en los siguientes meses, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Hay otras preguntas aquí. ¿Cómo selecciono entre tantas preguntas interesantes algunas para el corto tiempo que tenemos? Aquí hay una interesante sobre criterios de selección de voluntarios. ¿Qué criterios de selección para voluntarios típicamente se siguen cuando se desarrolla una nueva vacuna? Cuando empiezas en estudios de fase 1, se necesitan voluntarios jóvenes entre 18 y 40 años, sin ningún padecimiento, sin algún tipo de medicación. Esos son los primeros estudios porque ahí es donde vas a ver si hay algún parámetro que afecte, que haga que la vacuna no sea severa. Dependiendo del curso que estés haciendo, por ejemplo, en resultados de fase 2, en estudios de fase 2 ya puedes, bueno, una cosa importante es que en estudios de vacunas siempre estás hablando de individuos sanos, de individuos que no están enfermos. Para seleccionar tus estudios de fase 2 y fase 3, normalmente vas a áreas donde sabes que puedes esperar cierta incidencia o donde sabes que puedes probablemente inmunizar a una persona que vaya a tener riesgo a enfermarse. Entonces, normalmente siempre son personas sanas con restricciones de medicamentos. Medicamentos cardíacos, por ejemplo, no se toman en cuenta porque necesitamos tener lecturas muy limpias de los efectos secundarios. Y realmente la planeación estratégica de los estudios es que tienes que ver en qué lugar vas a poder tener incidencia para poder demostrar que la vacuna funciona. Muchas gracias, Gaby. Pues cierro, se nos acabó el tiempo, cierro con la misma frase con la que comencé. Ha sido un honor ser parte del equipo de anfitriones en tu regreso al tecnológico para ofrecernos esta charla tan amena en lo técnico y también en lo personal. Hay por ahí una pregunta al final que me han hecho llegar. ¿Es fácil ser mujer en tu campo? ¿Cómo motivarías a las niñas y jovencitas para seguir una carrera en las ciencias? Pero yo creo que con la estupenda charla que nos has ofrecido el día de hoy, pues ya contestaste, ¿no? No es solo posible, sino que también la ciencia y la tecnología necesita mujeres, más mujeres, para darnos esa riqueza de la que nos perdemos si no hay más como tú en campos científicos y tecnológicos. Realmente nuestro agradecimiento para ti, Gaby. La respuesta de la audiencia, pues fantástica. Muchas felicitaciones de muchos de los escuchas y pues muchas gracias por haber compartido con nosotros
tu saber técnico y tus experiencias personales. Muy, muy, muy inspirador. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias a todos. Gran abrazo. Buenos días. Hasta luego.